Tenemos con nosotros nuestra primera invitada del día, Paloma Cervilla, periodista del diario The Objective. Primero está Marcos Ondarra, disculpen. Marcos Ondarra, periodista del diario The Objective. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Un placer acompañarte como siempre. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. En primer lugar, día después de las elecciones, ¿cuál es el titular o el resumen que haces de lo ocurrido en esa jornada electoral, del resultado que ha habido en estos comicios generales? Victoria amarga de un líder político inane. Y hago referencia, evidentemente, a Alberto Núñez Feijóo, que como líder político y como líder de la oposición lo ha tenido más fácil que nadie para descabalgar al actual presidente del Gobierno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de coalición estaba absolutamente desgastado, que la izquierda estaba desmovilizada, tal y como se demostró el pasado 28 de mayo, que tenía detrás a las principales cabeceras del centro-derecha, y no solo del centro-derecha, porque incluso muchos comisarios de Prisa se reunieron con Alberto Núñez Feijóo en los días previos a la celebración de estas elecciones generales, precisamente buscando un acercamiento al Partido Popular, y ha desaprovechado esa oportunidad histórica, que así se las ponían a Felipe II, porque realmente nunca el Partido Popular lo tendrá tan fácil como lo ha tenido este 23 de julio para revalidar el Gobierno. Y, en definitiva, Alberto Núñez Feijóo se ha demostrado como un líder absolutamente inútil si el Partido Popular quiere conformar una mayoría alternativa a la izquierda en España. Es cierto que algo ha fallado y ha fallado de manera garrafal, ¿no? Porque podríamos decir que después de todo lo que ha ocurrido durante esta legislatura, esas elecciones eran de las más fáciles de ganar, ¿no? O sea, había más motivos que nunca para que Sánchez perdiera apoyos, para que el bloque de derecha sí que obtuviera esa mayoría absoluta, y da por pensar que si no se han ganado estas elecciones, no se van a ganar ningunas a la izquierda, porque han pasado muchas cosas y hay muchos motivos para echar a Sánchez. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que esto no haya ocurrido, Marcos? Pues fíjate que a mí me saltaron las alarmas este domingo cuando empecé a intuir o cuando empecé a conocer los datos de participación. Hay que tener en cuenta que este 23 de julio la participación ha sido del 70,39%, más de 4 puntos por encima del 2019. Y digo que me saltaron las alarmas porque cuando hay una alta participación en España, la izquierda sale beneficiada. Hay que tener en cuenta que España es un país de inercia social claramente progresista. Y esto se debe, a mi juicio, en mi opinión, a que el Partido Popular ha favorecido la hipermovilización de la izquierda participando de la demonización de Vox. El 28 de mayo lo que demostró es que los españoles no tienen ningún miedo, por lo general, a Vox, que de hecho desprecian y rechazan con mucha más rotundidad los pactos que puede tener el Partido Socialista con los separatistas y con los herederos de la banda terrorista ETA, y sin embargo ha sido el propio Partido Popular quien ha participado, quien ha recuperado el marco que quería la izquierda. Estaba claro que estos 2 meses, desde el 28M al 23 de julio, iban a estar marcados por una campaña furibunda de la izquierda por intentar demonizar a Vox y, por tanto, y por extensión, intentar imposibilitar una mayoría alternativa a Pedro Sánchez. Pero es que lo que nos ha resultado a muchos llamativo es que el Partido Popular haya comprado de lleno ese marco. En este sentido, la principal exponente, la principal adalid de este desnortamiento ideológico ha sido María Guardiola, que participó del insulto directo a Vox y eso que necesitó de sus votos y finalmente los terminó integrando en el Ejecutivo. Y esto los españoles pues lo han terminado vislumbrando. Si tienes incluso al propio Partido Popular, que al calor de todas las encuestas, que al calor de cualquier juicio mínimamente racional iba a necesitar de Vox, si tenemos al Partido Popular insultando y participando de la demonización de sus socios, lo que sucede es que movilizas al electorado que no es el tuyo, además. Es decir, buscando contentar a quienes nunca le iban a votar, el Partido Popular ha conseguido movilizarles y, desmovilizar al votante que teóricamente tenía que estar movilizado en pos de una mayoría alternativa, que era el votante del Partido Popular y Vox. Y también parece que ese mensaje habría calado en algunos votantes de Vox, porque la formación de Santiago Abascal ha perdido esos 600.000 votos en comparación con las anteriores generales. Claro. Entendemos que se han ido al Partido Popular por ese llamado al voto útil que ha resultado ser el voto inútil. No, evidentemente. La campaña en este sentido del Partido Popular ha sido la de apelar al voto útil para que el Partido Popular se volviera a erigir como la gran casa del centro-derecha, y en ese sentido han vuelto
han vuelto a incurrir en un error, a mi juicio, los fontaneros de Génova, porque el Partido Popular no tenía que pescar en el caladero de votos de Vox, tenía que pescar en el caladero de votos del Partido Socialista y de los desencantados con el sanchismo, en el caladero de votos que dejaba huérfano, por ejemplo, Ciudadanos. Es decir, ahí estaba la construcción de una mayoría, con un Partido Popular que atrajera al votante del centro-izquierda racional, desencantado con la deriva identitaria, con la deriva radical del Partido Socialista, que fagocitara los restos de Ciudadanos y dejara a Vox hacer su camino, ya encontrarse al final del mismo, ya encontrarse el 24 de julio. Pero el Partido Popular ha querido apelar al voto útil para atraer a los votantes de Vox, y eso se ha demostrado absolutamente dañino para las dos formaciones. Es verdad que el partido de Santiago Abascal ha acusado en algunas regiones, como puede ser, pienso, Albacete, Sevilla, Tarragona, esa llamada al voto útil, que si no se hubiera producido por una cuestión de, en algunas ocasiones, 2.000, 3.500 escaños, hubieran permitido, digamos, que se conformara incluso una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Porque si hubiera dependido de si se hubieran conseguido ese voto, esa llamada al voto útil, ha supuesto que en 5 provincias el último escaño, en lugar de ir a Vox, haya ido a la izquierda precisamente por una sobreabundancia de votos en el Partido Popular. Entonces, si hiciéramos los cálculos y con arreglo entiendo que Coalición Canaria y UPN estarían dispuestos a apoyar un gobierno del Partido Popular, con Vox desde fuera o con Vox dentro, con arreglo a lo que hubiera sucedido en esas 5 provincias, podríamos haber tenido una mayoría alternativa de la derecha. Entonces, ha sido un error a todas luces la campaña del Partido Popular, en primer lugar por participar de la demonización de Vox y en segundo lugar por, después de participar de su demonización, apelar a sus votantes a la vuelta a un partido que ya no los representaba mediante el miedo del voto útil, y ahí han colaborado también necesariamente las encuestas, pero supongo que ya hablaremos luego más abundantemente de eso. Eso te iba a preguntar justo ahora. ¿Cuánto de culpa han tenido en esto las encuestas y en concreto CAT3, Narciso Michavila? Porque es quien le da esas encuestas internas también al Partido Popular y básicamente yo creo que el PP ha basado toda su estrategia electoral en esas encuestas que llegaron a darle hasta 150 escaños. De hecho, en las últimas encuestas de GAT3 que publicó Telecinco a las 8 de la tarde, al cierre de los colegios electorales, se insistía en eso, ¿no? En esos 150 escaños que obtendría el Partido Popular. ¿Cuánto de culpa crees, Marcos, que han tenido las encuestas en este resultado? ¿Y qué podemos hacer con ellas? Porque estamos viendo que se destinan miles y miles de euros a este tipo de barómetros y los resultados después son cuando menos inciertos o erróneos en la mayoría de los casos, ¿no? Pues han tenido mucha culpa en el devenir final de estos comicios, en primer lugar porque han provocado una confianza absurda y excesiva del Partido Popular, que ha provocado, yo creo, en gran parte del electorado de la derecha, una desmovilización. Si a ti te llevan prácticamente 3 semanas diciendo que el partido está ganado, hay mucha gente que, además, entendiendo que está de vacaciones, que las fechas son las que son, pues no acudirá a votar si le están diciendo que la mayoría ya está absolutamente conformada y que el pescado está vendido. En este sentido, me llama la atención que siempre el discurso de todos los partidos políticos, a izquierda a derecha, ha sido el de reivindicar prudencia con las encuestas y, sin embargo, el Partido Popular no la ha reivindicado, sino que se ha creído esas encuestas y, al calor de estas mismas, ha pergeñado toda su estrategia. Craso error. Y, en segundo lugar, evidentemente, pues han dirigido el voto de muchos españoles que, por arreglo a sus convicciones o por arreglo a la firmeza de sus ideas, podrían haber votado a Vox y han terminado votando al Partido Popular, intuyendo que esa era la única opción o la opción más racional para desalojar a Pedro Sánchez, que es verdad, es la prioridad de los votantes del Partido Popular y de Vox. Y con respecto a qué hacemos con las encuestas, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es una reflexión en los medios de comunicación, ¿no? Porque no parece razonable lo que ha sucedido a lo largo de esta campaña, donde absolutamente todos los días había una nueva encuesta, en empresas demoscópicas, además con una credibilidad muy fiable. Yo no estoy a favor de ilegalizarlas, desde luego sí que estoy a favor de que se desparasite el Centro de Investigaciones Sociológicas, o como mínimo que se deje de regar con dinero público, porque se ha convertido en una institución partidista al servicio y bajo el control del Partido Socialista. Ese es un caso aparte, pero desde luego los medios de comunicación sí que tendríamos que replantearnos la difusión, la credibilidad y desde luego la preponderancia que tienen las encuestas a la hora de marcar la agenda informativa.
Hablemos de qué ocurre a partir de ahora, ¿no? Se habla de pactos, iba a decir más imposibles que posibles. Uno sería el que quiere Feijóo, ¿no? Quiere sacar adelante esa investidura, pero necesitaría el apoyo de UPN, que al parecer ya le ha dicho que sí, de Coalición Canaria. Sí. También el sí o la abstención de Vox y el sí del PNV, que claro, si un sí del PNV podría suponer la muerte, ¿no?, del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo teniendo en cuenta que H. Bildu no hace más que subir en los últimos comicios. ¿Ves posible que salga adelante una investidura de Alberto Núñez Feijóo? Sí, pero no con esa mayoría que dibujas. Yo creo que Vox y el Partido Nacionalista Vasco son partidos absolutamente excluyentes, que en ningún caso van a formar parte de la misma ecuación, porque no es la voluntad de los jeltzales y porque no es la voluntad de los conservadores. En este caso, creo que ambas partes han sido claras y cristalinas. Pero creo que tenemos que tener en cuenta cuál puede ser el papel de Junts en todo esto. Junts no es Esquerra. Junts no está en ese bloque de izquierdas, vamos a impedir un gobierno de la ultraderecha en España y tal. Para Junts, en el imaginario de Junts, Partido Popular, Partido Socialista, Vox, forman todos parte de un uno y lo mismo, de un Estado español corrupto, del cual solo quieren obtener prebendas y obtener beneficios. Junts, yo creo que no tendría ningún problema a la hora de investir a Pedro Sánchez, como no tendría ningún problema a la hora de investir a Alberto Núñez Feijóo, en caso de que se les dieran sus reivindicaciones. Entonces, ahí entramos en el problema, porque Junts ha pedido la amnistía para 4.000 procesados por el proceso y también un referéndum. Entonces, si Junts estaría dispuesto a contentarse con la amnistía de esos 4.000, quizá podría entenderse con Alberto Núñez Feijóo y quizá podría llegar a una mayoría alternativa con Coalición Canaria, con UPN, con Vox, etcétera, etcétera. Aunque habría que ver cómo se articula Vox en todo ese conglomerado. Si por otro lado, la dicotomía es la que apunta entre referéndum o repetición electoral, en esa dicotomía tiene todas las de ganar Pedro Sánchez, por cuanto Alberto Núñez Feijóo, que en esto sí que hemos de reconocérselo, es una persona más de principios que Pedro Sánchez, no creo que estuviera por la labor de concederle un referéndum y Pedro Sánchez sí. Por lo tanto, si la dicotomía es referéndum o repetición electoral, no habrá repetición y Pedro Sánchez podrá ser investido con los votos de Junts. Pero insisto, no despreciemos o no demos por hecho cuál va a ser la posición de Junts en todo este bloque de investidura, porque es el PNV catalán. Lo único que quieren son prebendas y lo único que quieren es la amnistía para los suyos. El referéndum saben que es una apuesta de máximos. Si están dispuestos a desprenderse de esa reivindicación monolítica, quizá pueden llegar a un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. No, es una postura, es verdad que yo personalmente no había contemplado, ese apoyo que podría dar Junts Alberto Núñez Feijóo. En mi mente suena mucho más fácil, ¿no?, que se lo den a Pedro Sánchez, sobre todo porque le veo a él mucho más capaz de directamente aceptar esa amnistía y ese referéndum. Y el PNV lo haría si no hubiera elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. También es cierto, es cierto. Si volviéramos a una repetición electoral, ahora mismo si tienes que elegir entre esa investidura, entre una de las tres posturas, o sea, una de las tres opciones, ¿no? Investidura de Sánchez, investidura de Feijóo con Junts o la repetición electoral, ¿por cuál te decantarías, Marcos? Aunque sé que esto es arriesgar mucho, es muy pronto. Pues por este orden, además te voy a poner las tres opciones por orden. Yo creo que la hipótesis más plausible ahora mismo es la de una repetición electoral. La segunda, la de un gobierno de Pedro Sánchez, por cuanto todos sabemos que está dispuesto a transigir con cualquier reivindicación de sus socios. Y la tercera sería la de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo con una mayoría alternativa que realmente es bastante distópica. Yo creo que nos encaminamos a una repetición electoral en la que, por desgracia, no creo que la derecha pudiera salir muy bien parada. Alberto Núñez Feijóo se ha demostrado como un líder absolutamente inane, con falta de carisma, y no lo va a tener más fácil en absoluto de como lo ha tenido este 23 de julio. Pues veremos qué pasa en los próximos días. Muchísimas gracias, Marcos Ondarra, por estar con nosotros estos minutos, en un día además tan importante, y te leemos en el diario The Objective. Gracias a vosotros, un placer.